Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente estamos por aquí en su plataforma Mucho Más que Ve. Gracias de verdad por todos los que se están conectando, gracias a los colegas que tenemos en el Zoom y principalmente muchísimas gracias a nuestro ponente de hoy, el doctor Bruno Ramos, un gran colega, un gran amigo, eh, que aceptó este reto, aceptó darse un tiempo y poder regalarnos hoy un poco de sus conocimientos. Y créanme que va a estar súper buena esta charla, porque son errores que cometemos de alguna u otra forma y seguimos cometiendo, yo creo que más por un tema de falta de conocimiento. Para comentarles sobre el doctor Bruno Ramos del Águila, él es médico veterinario, egresado de la Universidad Ricardo de Palma 2016, tiene un diplomado en farmacología clínica de pequeños animales en el 2019, tiene un diplomado en anestesia y analgesia en pequeñas especies en el 2019, igual un curso diplomado en anestesiología avanzada en Argentina del año 2020, tiene un diplomado de anestesiología y analgesia en perros y gatos del Colegio Mexicano de Anestesiología del presente año, y además que brinda servicios de anestesia y analgesia en diferentes clínicas y consultorios de Lima y Callao desde el año 2018 hasta la actualidad, y es encargado del área de anestesiología en la clínica veterinaria de Taisa, de la doctora Taisa. Muy buenas noches, doctor Bruno. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por brindarnos una charla hoy. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias a usted por la invitación, la oportunidad de poder compartir un poquito mis conocimientos, mi pequeña experiencia con los colegas, siempre en pro de nuestros pacientitos. A ver, continuemos. Ahí está. Este es un paper del ISFM. El ISFM es un instituto internacional de medicina felina que se encarga sobre las guías de manejo de medicina felina, las guías de manejo amigable, lo que viene a ser lo que todos conocemos como el manejo cat friendly. ¿Ok? Esta es una guía que es muy básica, comienza desde el manejo, cómo tiene que ser, con el manejo del felino, con el propietario, en la casa, desde puntos muy básicos como cómo recibir a tu gato, ¿no? Dónde tener el arenero, dónde tener sus juguetes, cosas muy básicas, hasta el manejo cat friendly en la veterinaria, ¿no? Es súper básico y muy completo si nosotros no tenemos mucho conocimiento de este tema cat friendly y deseamos iniciar con esta práctica en nuestra veterinaria. Este manual se encuentra disponible en internet, es de libre acceso, se pueden descargar sin ningún problema. En caso no lo consigan, no lo encuentren, el día de la charla, el día 22 y 23, los que me pidan, se los puedo proporcionar. Manejo conductual para evitar estrés quirúrgico. Un tema muy importante, ¿no? También relacionado con este tema del manejo cat friendly. Planear. O sea, nosotros debemos siempre ir elaborando en base a objetivos, ¿no? Planear. Primero vamos a planear, después vamos a hablar del punto de motivar, después vamos a hablar del punto del transporte de la clínica y el manejo postquirúrgico. Todo esto en relación al manejo cat-friendly. 1. Planear. Es muy importante aclarar al tutor todas las dudas que tenga, ya que los dueños de los gatos suelen ser muy, pero muy especiales y desean tener el control de todo, saber todo al milímetro. Son propietarios que son muy ansiosos muchas veces. Están al milímetro observando el gato,
te dan y te dicen, hoy día el gato dio 5 vueltas y ayer dio 3, hoy día defecó tanto y ayer defecó menos, hoy día orinó tal color, y así, son súper meticulosos y súper metidos con los gatos. Por ende, también hay que asegurarles esa confianza y esa tranquilidad de que su gato va a ser tratado como único. ¿Ok? Es muy importante. Otro punto importante es preparar y entrenar al personal médico y no médico, ya sea desde colegas, bachilleres, counter, bañadores, técnicos que nos ayudan en el manejo, ¿no? Más que todo, este entrenamiento va por el tema de que deben ser discretos, tanto con los movimientos, ¿no? Las voces, el ruido, respetar que el paciente que está llegando a la clínica va a ser operado en unos minutos o en unas horas. Por ende, necesita cierta tranquilidad y evitar el estrés, esta liberación de catecolaminas, este estrés que evidentemente nos va a dificultar mucho tanto el manejo preanestésico como la inducción anestésica y hasta la recuperación. Entonces, lo principal que tenemos que hacer con el felino es evitar que se estrese y que libere catecolaminas. Toda cirugía debe ser anunciada un día antes o días previos y evitar siempre, cuando ya se está preparando al paciente, se está trabajando con el paciente, hay que evitar siempre estar entrando y saliendo del área. Abrir, cerrar la puerta, hacer bulla, abrir los cajones, golpear las cosas, ponerse a conversar fuerte, porque todas estas cosas van a estresar al gato. El gato se aburre, se pone de mal humor, al fin de cuentas el manejo se nos complica y los únicos que salimos perjudicados somos nosotros, porque lejos de invertir tiempo y hacer las cosas rápidas y bien, nos demoramos y tenemos más probabilidad de que se nos compliquen las cosas. Punto muy importante. Como les comenté, la sala de cirugía debe estar limpia, debe estar preparada, debe tener los equipos ya listos, debe estar prácticamente lista esperando al paciente. No tiene por qué el paciente estar en la sala, en el área que se va a operar, con el kennel, esperando a que llegue el veterinario, esperando a que hagan todo el procedimiento y el pacientito mirando todo este procedimiento se estresa más. O peor aún, agarran, ¿no? Normalmente suelen manejar y ponen dos pacientitos. Uno que va a ser operado y el otro que está esperando ser operado. El que está operado lo anestesian todo, mientras que el que está siendo operado ve, siente todo lo que está sufriendo y pasando el otro animal. ¿Cómo creen que va a entrar el otro paciente a su cirugía? Súper estresado, con una gran liberación de catecolaminas. Son manejos que ya nos ha sucedido y que en la clínica en donde yo trabajo tratamos siempre de evitar eso. Hemos tenido que cambiar eso por pro de nuestros gatitos. El siguiente punto es motivar. De nosotros depende que nuestro paciente llegue tranquilo a nuestro consultorio. Pero, ¿cómo lo logramos? Ese es el tema, ¿no? Debemos entrenar al tutor básico. El tutor es nuestro principal aliado. Comenzando con la relación kennel visita-recompensa. Es decir, hay que darle un estímulo
bueno, un estímulo satisfactorio al paciente para que éste se sienta tranquilo, se sienta que no es una amenaza, se sienta que cada vez que va a entrar al kennel va a obtener un buen resultado. Como vemos en la imagen de acá, vemos al paciente con el kennel abierto, ¿no? En donde el paciente entra, se echa. En este momento en donde el paciente se echa, lo ideal es que sea premiado por el propietario. Llevar sus juguetes, que juegue, posiblemente que duerma dentro del kennel, que se siente la libertad de entrar y salir cuando quiera. Que sienta que el kennel es propiedad suya también. Otro tema muy importante es también entrenar siempre al propietario con el felino del premio cuando hace la visita a la veterinaria. Va a la veterinaria, debe ser recompensado. Regresa de la veterinaria al igual, para que el paciente sienta que el ir y venir de la veterinaria no es algo extraño, no es algo ajeno a su rutina diaria. Se sienta familiarizado. ¿Cómo hacemos esto? Haciendo que vaya más seguido, consultas, desparasitaciones, vacunas, baños, controles, chequeos. Si lógicamente tenemos un paciente que viene una vez al año solo para su vacuna, nunca se trata en la veterinaria, va a ser muy difícil poder tener estos tipos de manejos. Porque como les comento, va de la mano siempre con el propietario. El propietario es nuestro principal aliado para este tipo de manejos tranquilos. 3. El transporte a la clínica. Se pueden usar kennel o canastillas. Estas son muy seguras. Principalmente, a mi parecer y en mi poca experiencia, yo veo que las canastillas como estas de acá se tornan un poco más fácil para el tema de manejo. Ya les voy a explicar por qué. Lo ideal cuando se adquiere un kennel sería que sea un kennel que se destape, ¿no? Cosa que para manejar al gato, en caso no quiera salir, se pone una manta y se puede y lo podemos sacar tranquilamente. Otro tema importante, que el gatito va, si va en el carro, no se esté tambaleando o golpeando en la parte trasera o delantera del auto. Si va en el kennel, lo ideal es ponerle un cinturón de seguridad que esté bien cómodo y que no se esté moviendo. Porque imagínense, el gato va a llegar con los pelos de punta. Después de, ¿no? Con los rompemuelles y todo. Otro manejo muy importante también durante el traslado o cuando llegan a la clínica es el uso de esta aplicación que está en las plataformas, tanto YouTube como Spotify, el Relax My Cat, que es una música muy tranquila, muy amigable, muy relajante, que nos ayuda a de alguna manera calmar a nuestro paciente, nos ayuda a calmar a nuestro paciente, ¿no? Y poder manejarlo. Otra opción también que tenemos es el Feliway. El Feliway son feromonas sintéticas faciales que nos ayudan, no nos sirven como sedantes ni tranquilizantes, nos ayudan a que el paciente se sienta como en casa, se sienta más a gusto, en un ambiente amigable, ¿no? El cuarto factor, también sumamente importante, el manejo posquirúrgico. Es muy importante tener listo el día de la cirugía la receta posquirúrgica y las recomendaciones.
pasa muchas veces que por un tema de tiempo, por rapidez y eso, no se hace la receta, no se le manda un buen manejo analgésico al felino y toda la cirugía salió linda, todo fue bien, pero por un tema de tiempo, de rapidez, no se le pasó bien la receta y al final nuestro paciente tiene complicaciones. Siempre, al terminar la cirugía, el gato debe ser colocado en su kennel con todos sus accesorios, sus mantas, sus juguetes. Debe despertar en un ambiente conocido para él, tranquilo, sin ruido, sin luz, evitar la compañía de otros gatos o perros que lo puedan alterar, que estén ladrando, eso de que el paciente lo llevan a un área de recuperación, lo ponen en el área de baño con la sopladora y los demás perros ladrando y esas cosas, está súper mal. Es algo que si lo hacen en sus veterinarias, debemos ir cambiando. Otro factor muy importante es evaluar el síndrome del gato nuevo. Este síndrome de acá vamos a estar hablando en el curso. La premedicación anestésica. Básicamente va a depender de una correcta elección de drogas en relación al paciente como individuo, como tal. El tipo de procedimiento y duración. Es por esto que el instaurar protocolos anestésicos, ya sea para especies, ya sea para procedimientos, ¿no? Está mal visto y no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque siempre hay que elaborar estos protocolos de acuerdo al paciente, de acuerdo al individuo, de acuerdo a sus necesidades, sus requerimientos, sus comorbilidades y las patologías que él presenta. Lógicamente, esta premedicación anestésica no se puede lograr si no tenemos una evaluación preanestésica anterior. Y siempre tiene que ir acompañado de pruebas complementarias. Acá, un tema muy importante. Estas pruebas complementarias deben ser solicitadas por el anestesiólogo tratante, no por el clínico, no por el dermatólogo, no por el oftalmólogo, no por el cirujano, por el anestesiólogo. ¿Y esto por qué? Muchas veces sucede disculpen, acá acabo de ver una pregunta. Doctor, ¿qué ángulo máximo debemos aperturar la boca para no dañar la visión del gato? Aproximadamente, vamos a escribir acá. Aproximadamente entre 40, alrededor de 40 grados. 40 a 50 grados. O sea, es lo que se abre en la boca del felino es muy poquito. No podemos exceder los 60 grados o 70 grados. La apertura es muy poquita. ¿Ok? De preferencia, como les digo, si tienen que trabajar la cavidad oral, hay unos accesorios de medicina humana, de odontología, perdón, que son como unos cuadraditos siliconados. Normalmente los usamos en perros y en gatos, y estos cuadraditos son un poco anchos. Hacemos que el paciente muerda eso y tenemos el espacio suficiente. Voy a, voy a tratar de buscar la imagen y se la proporciono al doctor Edwin para que se las pase. Es muy interesante este tipo de abrebocas. Si bien es cierto, no es tan agresivo como el veterinario, pero nos da suficiente espacio como para poder trabajar.
Ya. Continuando. A ver. Bueno, entonces como les estaba hablando de la premedicación anestésica, ¿qué harían si llega un paciente para ser anestesiado y es un gatito así? Súper tranquilo, somnoliento, que se duerme solo en la mesa, tranquilo, se deja canular. ¿Ustedes usarían alguna premedicación anestésica? ¿Considerarían necesario hacer una premedicación anestésica? ¿O tal vez pasarnos de frente a una inducción? ¿O cómo lo manejarían? ¿Qué, qué opiniones tienen? Quisiera un poco sus comentarios. ¿Aló? Sí, uso de analgésicos. Por favor, doctores, quisiera que se sientan en la libertad de poder prender su micro y conversar. La idea de esta charla es que sea un compartir entre todos, algo así amigable, ¿no? Un club de anestesia acá, que conversemos todos. Sí, doctor, uso analgésicos, generalmente neuroleptoanalgesia. Dependiendo de la cirugía programada, es imprescindible procedimiento quirúrgico. Claro, pero si te llega un paciente como este, el de la imagen, en donde ves un paciente pediátrico de 4 o 5 meses, completamente tranquilo y relajado, ¿usarías aún así la neuroleptoanalgesia? ¿O tal vez irías con un analgésico y un inductor y de frente a la cirugía? Perfecto, claro. A eso es lo que quería llegar. Siempre hay que evaluar el tipo de procedimiento y aparentemente el grado de analgesia, el grado de dolor que le pueda causar ese procedimiento a nuestro paciente para poder instaurar la terapia analgésica. Exacto. Tranquilamente con un butorfanol podríamos usarlo como analgésico, sedante y algún coinductor y conectarlo a la máquina de anestesia inhalada. Exacto. No hay necesidad ya de tranquilizar. Perfecto. Porque el animal ya está tranquilo, ¿no? Hay que recordar que el objetivo de la premedicación es obtener este resultado. Un animal dócil, que se deje manejar, que esté tranquilo y que tenga cierto grado de somnolencia. Si nosotros vemos esos objetivos, ya el objetivo de la premedicación anestésica prácticamente ya lo descartaríamos, ¿no? Iríamos por un analgésico simplemente, como comenta la doctora. Continuando con la premedicación anestésica, vamos a hablar de las drogas más comunes en medicina felina. Ketamina, analgesia. Le puse un signo de interrogación porque este tema es bien controversial, ¿no? Sabemos que la ketamina es un fármaco derivado de las fenciclininas. Tiene un efecto, eh, algunos autores podrían decir que causa hipnosis, ¿no? Pero en realidad no es así. El efecto específicamente que causa es catalepsia. Una catalepsia que muchas veces va acompañada con una respiración apnéustica, dosis dependiente. Este efecto cataléptico es producido por el efecto disociativo que produce el fármaco a nivel de la corteza cerebral.
¿Ok? Ahora vamos. ¿Es analgésico? ¿No es analgésico? ¿Qué pensarían? Antiguamente, hablo antiguamente hace 10 años, 8 años, cuando empecé a leer sobre anestesia, mencionaban mucho que la ketamina en dosis como inductor, en dosis como inductor anestésico, puede, puede servir como un analgésico somático usado en quemaduras y en alguno de esos tipos de procedimientos cortos. Hoy por hoy, ese efecto está completamente descartado. La ketamina sí tiene un efecto analgésico, pero es a dosis menores. Tenemos efecto analgésico de la ketamina, analgésico a nivel visceral, y tenemos un efecto antinociceptivo. ¿Cómo es eso? Recordar que la ketamina es un inhibidor del NMDA y que actúa a nivel del asta dorsal de la médula espinal. Entonces, al usar esta ketamina, tenemos de alguna manera protección neurovegetativa durante la cirugía. ¿Ya ven? La ketamina no es tan mala. El tema es saber usarla a las dosis adecuadas y en los pacientes adecuados. Silacina. Bueno, la silacina, como sabemos todos, es un alfa-2 agonista, estimula los receptores alfa-1 y alfa-2, es por eso que estos efectos son un poco más generales al estimular los receptores alfa-1. ¿Qué sucede con la silacina? Nos produce una relajación muscular y una analgesia por un tiempo mayor a 20 minutos aproximadamente, y esta analgesia es leve, o sea, es suficiente combinado con un opioide, silacina, combinado con un opioide relativamente fuerte, como una morfina, se puede trabajar una cirugía si es rápida, pero la silacina como tal no es considerada, no es suficiente para poder realizar un procedimiento anestésico. No nos da la analgesia suficiente. Además de esto, la silacina causa una marcada bradicardia y depresión cardiorrespiratoria. Esto es dosis dependiente, acompañado además de bloqueos atrioventriculares de grado 1 y 2. Esto no es muy común en gatos, pero sí puede llegar a suceder. Es más común en perros. El quetacil, el famoso quetacil, le ponemos un signo de interrogación, sumamente usado, sumamente conocido para los procedimientos, las castraciones, las OVHs en felinos, sumamente rápidas, castraciones de 4 o 5 minutos, esterilizaciones de 15 a 20 minutos con el quetacil. Si bien es cierto, por el tiempo anestésico se puede manejar, no es lo ideal, ni lo adecuado, ni lo mejor para nuestro paciente. ¿Por qué? Ahora les voy a comentar un poquito. El quetacil. Estuve investigando sobre el quetacil y encontré que tiene, dentro de su combinación anestésica, contiene 100 miligramos por ml de ketamina, 20 miligramos por ml de silacina y o tiene 1 miligramo por ml de atropina, fármaco que se usa como emergencia anestésica, no se usa como preventivo. Entonces, al tener ya esta atropina, nos complicamos bastante con esta combinación, ya que vamos a tener el efecto de la silacina, bradicardizante, hipotensora, y el efecto de la atropina, taquicardizante, hipertensora. Entonces, vamos a tener el corazón de un lado a otro.
¿Qué es lo que sucede? Un gasto cardíaco terrible para nuestro pobre paciente. ¿Y esto cómo lo manifiesta? Después de 1 o 2 bolos de Ketacil, el paciente con el terrible gasto cardíaco se la pasa durmiendo horas de horas. La cepromacina. Por ahí consideran y dicen, la cepromacina. Por ahí consideran y dicen que la cepromacina es tóxica en felinos y eh, puede causar muerte súbita en algunos pacientes. Es por esto que le pongo esta cruz. Básicamente, ¿qué es lo que sucede con la cepromacina? La cepromacina actúa a nivel de los receptores dopaminérgicos D2, además también de D3 y D4 en menor medida. Pero el principal efecto pasa por estos receptores dopaminérgicos D2. Estos receptores, ¿qué ocasionan? Ocasionan el efecto antiemético, ocasionan el efecto tranquilizante, ocasionan el efecto de vasodilatación marcada, que nos va a llevar a una hipotensión muy marcada y que nos compliquemos con la temperatura, con la recuperación y todo. Entonces, es por esto que si vamos a usar acepromacina en felinos, hay que ajustar muy bien la dosis. Yo les recomiendo diluir la acepromacina. En el curso les voy a hablar sobre una dilución muy práctica de acepromacina que se usa para animales pequeños, tanto perros como gatos, y va muy bien. Así que si usamos acepromacina, recuerden tener monitoreado siempre el paciente. En realidad, todo procedimiento, ya sea desde una sedación hasta una anestesia, debe contar con un monitoreo. El tramadol. Un tramadol también. Le pongo un asterisco porque últimamente comentan del tramadol, de su efecto analgésico, de que es un receptor, de que es un fármaco muy sintético, que en perros no da tanta analgesia, en gatos tampoco, pero la verdad es que la analgesia que da en felinos es mejor que la de caninos. Entonces, por ese lado, sí se puede usar tramadol, pero siempre evaluando la intensidad del dolor, el grado de cirugía y las patologías del paciente. Muchas veces también hay reportes de que el tramadol, por el vehículo, por X motivo, causa euforia en los felinos. Por lo que yo he podido leer, al parecer está más relacionado con el vehículo del fármaco. El butorfanol es un fármaco agonista-antagonista. Es un fármaco es un fármaco agonista de mu y antagonista de kappa. No, perdón, agonista de kappa y antagonista de mu. Al ser agonista de kappa, tiene un efecto sedante muy marcado. Si bien es cierto, al ser agonista kappa, el efecto analgésico es muy leve, muy pobre, tenemos el efecto sedante que es el que deseamos, ese efecto sedante muy predecible, que muy pocas veces vamos a tener estas reacciones
eufóricas, estas cosas que se nos escapan de las manos, que principalmente, a mi parecer, en medicina felina no debemos pasar este tipo de cosas. Lo que yo suelo hacer es siempre trabajar con fármacos que me dan una seguridad y una tranquilidad al momento de aplicarlos. Es decir, son fármacos que siempre van a tener el mismo efecto, son muy predecibles. La idea es siempre trabajar con fármacos predecibles para no tener ningún susto, ni algo fuera de los planes, ¿no? En esto, el butorfanol nos ayuda mucho. Es un fármaco sedante muy bueno en combinación con ketamina, con midazolam. En verdad, con lo que sea, va muy bien. La dexmedetomidina es un fármaco de la familia de los alfa-2 agonistas. No tiene los efectos deleterios ni malos de la silacina, como esa vasodilatación junto con esa hipotensión, ya que la dexmedetomidina, al producir bradicardia, produce una hipertensión marcada compensatoria, y el efecto analgésico de la dexmedetomidina en comparación a la silacina es mucho más potente. Tiene un efecto morfino-mimético. Así que muchas veces, usando solamente este fármaco en combinación con un opioide leve, se puede hacer una ovarioesterectomía. El fentanilo, que lo puse y acá el doctor me hizo recordar. El fentanilo es un fármaco también muy bueno, muy noble. Se usa para pacientes enfermos o para premedicarlos, pero por vía intravenosa. ¿Cuál es el tema con el fentanilo? Si nosotros lo aplicamos por vía intramuscular, al ser un opioide mu, vamos a tener ese riesgo, esa posibilidad de tener efectos eufóricos. Entonces, lo ideal del fentanilo es siempre ponerlo intravenoso, ya sea aislado o acompañado de alguna otra droga para evitar algún efecto adverso. Y lo ideal del fentanilo, lo bueno del fentanilo, es que se metaboliza rápidamente, y si necesitamos más analgesia, podemos trabajar con una infusión sin ningún problema. Preoxigenación. Muy importante después de la premedicación. Elección de mascarillas, accesorios para suministros de oxígeno, anestesia inhalada. En esta caja vemos acá al felino, ¿no? Con una manguera de oxígeno aparentemente y que está siendo preoxigenado. Hay casos también en donde el paciente, si es sumamente reacio, sumamente agresivo, se suelen meter en estas cajas y se conecta la máquina anestesia inhalada por una manguera y se anestesia al paciente para poder canularlo, manejarlo. Normalmente yo no hago esa práctica porque tengo un poco de temor, ya que al inhalar no podemos controlar cuánto inhala o si no inhala la cantidad de gas que hay dentro de la caja del paciente. Entonces se torna muy variable y muy peligroso. Estas cajas normalmente yo las uso para preoxigenar y más que todo para pacientes enfermos en donde se necesitan nebulizar, hacer alguna terapia, etcétera, ¿no? ¿Ustedes, colegas, la han visto, las han usado para anestesia inhalada? ¿Tienen alguna experiencia? ¿Las consideran buenas? Quisiera un poquito su opinión.
No, la morfina la señalé con una cruz porque es el mito. Es un mito de la morfina, de que siempre está satanizada con los gatos, que no se debe usar, porque causa delirio y todas esas cosas. Pero no tiene nada que ver. Si uno la usa la morfina a las dosis correspondiente, no tienes por qué tener problemas. Y la combinación morfina-dexmetomidina nos da una neuroleptoanalgesia y una sedación excelente, tanto como para cualquier cirugía traumatológica. Doctor, gracias por la charla, excelente. Una consulta. En un paciente felino con problemas renal que no orina, venía sin orinar, ¿cierto? No lo manejamos. Siempre tenemos a nuestros pacientes canulados antes de la inhalatoria. Ah, ya, claro, es lo mejor. Lo mejor es manejar al paciente, evitar que se estrese y poder ganar esa vía intravenosa. Si nosotros ganamos esa vía intravenosa en el gato, ya tenemos entre un 30 y un 40% de la anestesia, porque le pongamos cualquier cosa a la vena y ya lo dormimos. El principal problema es canular al felino, más que todo por su temperamento, ¿no? Vejiga, pletora y con decaimiento, vómitos, dolor. ¿Qué sedación usaría para pasar catéter y sondear? Bueno, hay que recordar justamente lo que estábamos comentando. Ahí nos podríamos apoyar en qué. ¿Qué es lo que necesitamos para sondear a un paciente adolorido? Necesitamos que tenga relajación y cierto grado de analgesia. Entonces, con relajación, ¿qué fármaco iríamos? Probablemente, dependiendo de los exámenes y cómo esté, podríamos usar butorfanol, podríamos usar dexmetomidina en dosis muy bajas y midazolam. Y con eso tendríamos la relajación suficiente como para sondearlo tranquilamente. Bruno, preguntan también en el Facebook desmedetomidina más fentanilo para un VIH en gato. Excelente, excelente. Una premedicación excelente. Da muy buena relajación y nos reduce tremendamente el anestésico general. Gracias. Ujú. Bueno, y acá pasamos con la preoxigenación. Como vemos, en parte de la preoxigenación, miren el tamaño de la mascarilla. La mascarilla cubre nariz y boca. No tiene por qué cubrir ojos, no tiene por qué cubrir cabeza, no tiene por qué cubrir oreja, no tiene por qué cubrir cuello. Así que esas mascarillas que a veces usamos de gato, que entra de perro, que entra medio gato en la mascarilla, no está bien. Hay que recordar que el oxígeno que usamos muchas veces es seco. Este oxígeno puede secar, irritar tanto las vías respiratorias como los ojos. Entonces hay que tener en consideración eso. Siempre que trabajemos con oxígeno, en la medida de lo posible, trabajar con un humidificador, tratar de buscar estos conectores que calientan los circuitos, que calientan el pasaje del oxígeno, para no tener estos problemas con los pequeños, ¿no? Acá les he puesto los circuitos anestésicos que también
Pueden ser usados como circuitos de ventilación durante la anestesia sin ningún problema. Son circuitos para animales pequeños, como los felinos menores, pesos menores a 5 kilos. Este es un Jackson Reese con su válvula APL. Como vemos, es un circuito pediátrico. Este de acá es un circuito T de aires, muchísimo más angosto, por ende hay menos espacio muerto y se pueden usar para pacientes más pequeños. La conexión va directa a la máquina de anestesia, ¿no? Entonces prácticamente no hay resistencia en el circuito, no tiene problemas el paciente. Este es otro circuito T de aires, es con el que yo trabajo. La particularidad de este es que la bolsa reservorio, en la parte final de la bolsa de reservorio, tiene la válvula APL. Por ende, tenemos menos espacio muerto acá y es mejor para la ventilación del paciente. La cateterización, tema muy importante también. ¿Qué venas son las que debemos acceder? Vías periféricas. La cefálica, podemos trabajar tranquilamente con la cefálica, con la safena. De las vías centrales, la yugular es la más grande, podría decirse, y la más fácil de encontrar. Pero el tema pasa que esa vía solamente puede ser usada para fluidoterapia o para extracción de sangre. Para aplicación de fármacos se necesitan la vía cefálica y safena. ¿Por qué? Por el simple hecho de que estas vías se encuentran más alejadas al cerebro. Nosotros, al usar un fármaco y que vaya directamente al cerebro, podríamos tener grandes complicaciones. ¿Cómo es mi manejo al poner la vía? Traté de hacer acá un pequeño esquema. Como vemos, tenemos al paciente tranquilo en el kennel. Siempre este paciente debe contener una manta dentro de su kennel. Con la misma manta, la idea es envolver las patas delanteras y envolver al gatito como un burrito. Esta técnica la voy a explicar mejor durante la práctica, durante la charla en la parte práctica. Jamás se debe mirar de frente al felino, ya que es una manera de desafío. Siempre también acompañados de nuestra música de fondo, la musicoterapia, Relax My Cat. De preferencia no se usa alcohol, porque el alcohol tiene un olor muy fuerte, irritante y los molesta a los gatos. Lo que normalmente se recomienda es clorixidina, aparte que tenemos el área desinfectada. Y bueno, luego de la canulación, normalmente yo trabajo con estos tapones de parina, que son súper prácticos, súper cómodos, se pueden quedar por días en el paciente y no hay ningún problema. Eso sí, durante el rasurado hay que conseguir estas máquinas cortadoras que no hagan ningún tipo de sonido. Si lo hacen, que sea el mínimo posible, para evitar otra vez el tema del estrés. Inductores anestésicos más usados. ¿Qué escogemos? ¿Anestesia parenteral, subcutánea, intramuscular? Normalmente, en lo que yo he podido ver en la práctica y conversando con algunos colegas, es muy común la práctica de la anestesia por vía intramuscular. Se realiza un cóctel, ketacil, ketamina, midazolam, se mezcla, se aplica por vía intramuscular, el animal cae y se opera. No se coloca vía, no se pone un tubo endotraqueal, no, no tienen un soporte ventilatorio, o sea, sin monitoreo, prácticamente el felino está a la deriva. Y
ellos se escudan en que el procedimiento, al ser corto, no va a haber riesgo. Pero nosotros sabemos que el riesgo en un procedimiento puede estar en cualquier momento. La anestesia inhalada, tal vez sería la mejor opción en ellos. ¿Por qué? Hay que recordar que los felinos son carnívoros estrictos. Como carnívoros estrictos que son, tienen deficiencias metabólicas. Estas deficiencias metabólicas van asociadas a dificultad en la metabolización del hígado. Tienen ciertas enzimas, tienen ciertas enzimas, ciertos procesos que no se desarrollan adecuadamente en comparación a los caninos. En el curso vamos a estar conversando a mayor profundidad sobre este tema farmacológico, fisiológico del felino. Cuando uno, es por esto que la anestesia inhalada es mejor, ya que la anestesia inhalada, al no afectar el hígado, se metaboliza por vías respiratorias. Entonces tenemos una recuperación más rápida y más tranquila para el paciente sin causarle el menor daño. La anestesia intravenosa probablemente sea los inductores más comunes en la anestesia, ¿no? Un punto que se me pasó es la anestesia inhalada como inductor no es lo más adecuado porque el isoflurano tiene un olor muy irritante. Aparte, el isoflurano es un fármaco que es taquicardizante. Tendríamos una inducción anestésica muy accidentada los primeros minutos y después tal vez se estabilizaría. Entonces pasa por ese riesgo, esa estabilización en los minutos durante la inducción con anestesia inhalada. Mientras que la anestesia intravenosa es muchísimo más tranquila, es más practicada y bueno, si uno usa una premedicación contundente, llegamos a reducir las dosis del anestésico general en un 50%. En esta imagen vemos al paciente que en realidad es como quisiéramos, ¿no? Un paciente dormido, tranquilo. La finalidad de la anestesia es esa, parecerse lo mayor posible al sueño fisiológico. Inductores anestésicos más usados. Ketamina, benzodiazepina. Principalmente yo uso ketamina, midazolam. He desterrado un poco el diazepam, más que todo porque muchas veces tengo un efecto paradójico con el diazepam. No sé si es por el vehículo, pero ya me ha sucedido. Es por eso que voy siempre usando midazolam. El midazolam, si lo usas aislado, también vas a tener ciertas complicaciones. Siempre debe ir acompañado. El propofol. El propofol es un inductor rápido, ¿no? De acción corta. Actúa como un barbitúrico, pero no es barbitúrico. Tiene muchas características de barbitúrico, pero no es un barbitúrico. Es un derivado de la familia de los alquifenólicos. ¿Ok? Es un fármaco que no se acumula mucho en el cuerpo, por ende es ideal para las infusiones continuas y los mantenimientos anestésicos por TIVA. El isoflurano es uno de los fármacos más usados para el mantenimiento anestésico en medicina veterinaria, ¿no? Nos da esta protección tanto al corazón como al hígado y por ese lado tenemos tranquilidad cuando trabajamos. Siempre hay que saber escoger los circuitos, las bolsas y todas estas cosas relacionadas a la máquina de anestesia porque nos puede traer muchas complicaciones. Finalmente, el tiopental.
los barbitúricos. Personalmente yo no los uso, son muy antiguos para mi época, pero los pongo porque la literatura los dice y los recomienda como inductores frente a pacientes epilépticos, con problemas craneoencefálicos, convulsivos. La dosis aproximadamente va de 15 a 25 miligramos por kilogramo. Manejo de la vía aérea. Laringe angosta, dificultad de intubación, anatomía de la laringe, arcos glosopalatinos pequeños. Frente a todo esto es lo que nos vamos cuando intentamos intubar a un gatito. La alta propensión a espasmos y el edema de glotis. ¿Cuál es la clave acá? La clave para poder tener una intubación tranquila es premedicar muy bien al paciente. Tener el paciente bien premedicado, bien relajado, lo suficiente como para que se pueda examinar que haya una buena relajación. Si no es suficiente, de repente con unos bolos de propofol o algún anestésico rápido, podríamos obtener un mejor plano para poder intubar. Siempre es bueno también, para evitar esos temas del espasmo, los edemas de glotis, instilar lidocaína para lograr esta especie de dilatación y poder trabajar mucho más rápido. Vemos acá en la imagen que cómo se expone la boca, que está bien abierta y se jala la lengua. Esta imagen me gusta bastante porque, como vemos, acá se está instilando lidocaína. Esta imagen acá hay algo mal. La lidocaína que se está instilando es una lidocaína en un frasco que no se sabe la concentración y tampoco se sabe cuánto se le está aplicando al paciente. Hay que tener en cuenta que la lidocaína es tóxica en felinos. Entonces, debemos tener en cuenta cuánto se le aplica al paciente en la vía aérea. En la segunda imagen tenemos una correcta intubación. Como vemos, se necesitan de 2 personas para intubar un gato. Acá el doctor está traccionando, que le ayuda con agarrando la cabeza, tracciona la lengua. Están trabajando con un laringoscopio. Aparte, el tubo endotraqueal tiene una sonda rígida para poder facilitar la intubación. Y, muy importante, se encuentra en posición de esfinge. Mantenimiento anestésico. Administración de droga en bolo, infusión continua, anestesia inhalada. ¿Qué es lo mejor? Bueno, tenemos que la administración de la droga en bolos es la forma más fácil y sencilla de inducir y o mantener al paciente en un plano quirúrgico. No se necesita mayor entrenamiento, mayor capacitación del personal, lo puede realizar cualquier persona. Se carga el fármaco y se administra. La infusión continua. Para esta técnica sí se necesita más preparación. Es la técnica que vemos en esta imagen, en donde están conectadas 2 jeringas perfusoras y una bomba de infusión. Toda esta anestesia se mantuvo con anestesia total intravenosa. Esta infusión continua se realiza con la finalidad de obtener concentraciones plasmáticas más estables de las drogas en comparación a su uso en bolos, ya que al usar en bolos tenemos un efecto alpinista, ¿no? Llega la concentración, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Mientras que con la activa tenemos una concentración más estable, una línea. Todo procedimiento, ya sea desde una sedación, como podemos ver, este es
son mi equipo de anestesia inhalada. Como vemos, este procedimiento fue una sedación en un gatito. Como vemos, todo procedimiento debe ser monitoreado, desde una sedación hasta una anestesia traumatológica, como esta imagen que hicimos, una anestesia traumatológica. Ya sea desde lo más leve, siempre debe contar con todos los parámetros posibles. Déjame hacer una pregunta. Doctor, ¿qué opina? Ya. Hemos tenido la suerte de contar con buenos pacientes en valoraciones previas siempre. Sacamos análisis sanguíneo y los dejamos puestos de una vez la cánula. Excelente, excelente. Eso, yo cuando tengo pacientes así, ese día estoy feliz. Doctor, ¿qué opina del uso de la Vigel como opción a la intubación endotraqueal? En verdad es buenísima. Yo soy fanático de la Vigel. Tengo todas las Vigel del modelo 1 y tengo todas las del modelo 2. Las Vigel las uso mucho para lo que son las Vigel se usan mucho para los procedimientos cortos, procedimientos en donde no se necesita una profundidad anestésica muy marcada, en donde tal vez la ventilación no está tan comprometida, no necesitamos hacer mucha ventilación manual o ventilación mecánica, ¿no? Procedimientos rápidos hasta de 1 hora. Yo particularmente he usado la Vigel hasta en procedimientos de 2 horas y no he tenido problemas, pero siempre con ventilación, ventilación espontánea, ¿no? Que el animal ventile solo. En el Facebook, tengo una pregunta en el Facebook que me dice dos preguntas. La combinación de Dex más Fenta, ¿se puede usar en OVH en gatas? Sí, es una combinación buenísima. Y lo bueno es que el fentanilo se metaboliza rápidamente y la dexmedeto, si por A o B es necesario, se puede antagonizar. Entonces tenemos al paciente con un despertar súper rápido y tranquilo. La otra pregunta es usar el circuito de Bain. El circuito Bain es otro circuito de no reinhalación que se usa para pacientes de aproximadamente 10 kilos. Es un poco más grande, es muy bueno también. Yo particularmente no lo uso porque no lo tengo, pero sí, he visto colegas que lo usan y es muy bueno, es muy bueno. Yo trato de trabajar, como trabajo con felinos, trabajo más con Jackson Reese, té de aires, y en el caso de que sean animales más grandes, ya los conecto a un circuito semicircular, ¿no? Ya sea un circuito en F o un circuito en Y. Monitoreo anestésico básico. Todo paciente que sea sometido a una intoxicación farmacológica, es decir, una sedación o una anestesia, debe contar por lo menos con el monitoreo de los siguientes parámetros. Esto sí es indiscutible. Oximetría de pulso, frecuencia cardíaca, presión arterial, electrocardiograma, temperatura y alguna forma, algún dispositivo de poder evaluar la frecuencia respiratoria. Con esos 5 parámetros estaríamos tranquilos para procedimientos cortos. Procedimientos mayores a 1 hora, sí sería lo ideal monitorear con la capnografía. Como ponemos acá, procedimientos largos. ¿Por qué? Porque vamos a tener, la capnografía nos sirve para poder
saber la cantidad de gases inhalados y exhalados que están saliendo del paciente, ver cómo está esa respiración, si es adecuado o no, si debemos subir o bajar el flujo de oxígeno, ¿no? Si la vía aérea está obstruida, si el tubo endotraqueal está bien colocado. La capnografía nos da datos muy importantes sobre el tema ventilatorio del paciente. Antiguamente, la capnografía no contaba aparte, no estaba dentro del monitoreo básico, pero hoy en día no se discute. La capnografía ya está dentro de un monitoreo básico. O sea, un monitor debe tener capnografía. Lo vemos acá, este es un multiparámetro completo. Vemos acá las curvas pletismográficas, la saturación, el electrocardiograma con la frecuencia cardíaca. Tenemos acá la derivada 2. Tenemos la curva de respiración. Tenemos también esta curva que es de la presión arterial no invasiva, muy parecida a la pletismográfica. Y finalmente tenemos la curva de capnografía, que era la que les comentaba. Bueno, revisando en internet encontré esta imagen, me parece muy didáctica, muy ingeniosa, muy práctica, en donde nos hablan a manera de resumen el monitoreo anestésico. Tenemos las frecuencias cardíacas de perro, gato, conejo, como manera de tener valores basales, ¿no? La frecuencia respiratoria de un perro de 18 a 34, de un gato de 16 a 40. Entonces, con eso podemos ir trabajando. El posicionamiento del ojo, el posicionamiento del ojo, ¿no? En la primera imagen vemos que es una sedación tranquila, es una sedación leve. La segunda imagen ya vemos la rotación del ojo en donde este es un plano adecuado, ya quirúrgico. Y en la tercera imagen vemos la centralización del ojo en donde ya nos hemos pasado probablemente al otro plano, al de parálisis vulvar. El color de las mucosas, vemos salmón, rosa, rojas congestionadas, azul cianóticas. Y los reflejos, siempre el reflejo palpebral, tener en cuenta el llenado de tiempo capilar, el pulso pedal y la temperatura. Todo esto se suma al monitoreo anestésico con los equipos y todo. Hay que recordar que los monitores son máquinas y las máquinas suelen fallar. Así que por eso no hay mejor anestesista que el médico esté bien preparado, bien atento, pendiente a su paciente y siempre controlando todos los parámetros. Más allá de los equipos, más allá de lo que marquen los equipos, siempre hay que estar monitoreando y controlando al paciente. Muchas veces nos podemos anticipar a eventos, a cosas que todavía el monitor no los reconoce y podemos solucionarlo. Muchas veces cuando ya lo reconoce el monitor, puede ser tarde. A ver, tenemos una pregunta. Gabapentina en felinos difíciles, ¿producen alteración en la anestesia? Bueno, es una práctica bien común que a veces cuando el felino es muy reacio, es inquieto, se le manda dosis de gabapentina en la casa para que llegue sedado, tranquilo durante la anestesia.
Si bien es cierto, eso se usa durante la clínica para poder hacer exámenes, evaluaciones y todo, la gabapentina nos podría traer algunas consecuencias durante la anestesia. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente ya más tranquilo, súper sedado. Lógicamente esto va a ser dosis dependiente de la GABA. Vamos a tener un paciente tranquilo, sedado, ¿no? Probablemente más fácil para poder canular y las dosis de anestésicos se van a ver reducidas. Por ese lado, vamos todos más tranquilos. ¿Cuál es el tema? Que hay que evaluar bien al paciente, de que no tenga algún daño hepático, de que no tenga algún daño renal, porque si no, ahí sí nos complicamos un poquito. Pero sí, el manejo de gabapentina previa a la cirugía o previa a la consulta es muy bueno. La otra pregunta, acepromacina más ketamina en OVH, ¿qué tal va? Hay que recordar, como les comenté, la acepromacina no nos da ningún efecto analgésico, solamente tenemos un efecto tranquilizante. Y la ketamina, me imagino que estaría en dosis como anestésico disociativo, como contención química. En este protocolo lo que faltaría sería un analgésico, probablemente fentanilo o un remifentanilo o una morfina junto con la cepromacina para poder dar esta analgesia visceral que el procedimiento requiere, ¿no? Porque acepromacina con ketamina sola no es suficiente para realizar una ovariohisterectomía. Emergencias. ¿Qué hacer durante la emergencia? Lo primero, en caso de que se estén trabajando con gases, cerrar el suministro, aumentar el flujo de oxígeno, identificar el tipo de emergencia, si es cardíaco, respiratorio, si es hipovolémico, evaluar todos los parámetros posibles del paciente y correlacionarlos para tener una idea de cómo está el paciente como tal en un conjunto. De nada nos sirve tener un valor de oximetría, tener un valor de frecuencia cardíaca, si no tenemos presión, si no tenemos electrocardiograma, si no tenemos un ecógrafo, si no tenemos cosas que nos van a dar más información para poder trabajar durante la emergencia. Y bueno, en caso de una parada respiratoria, aumentar el flujo de oxígeno, conectar AMBU, como les comenté, cerrar el suministro anestésico y o la infusión que se está infundiendo, antagonizar todos los fármacos posibles, todo lo que sea antagonizable se antagoniza y pasamos al clorhidrato de doxapran. La agüita bendita, el fármaco, el fármaco de emergencia, mayor predilección por todos los veterinarios. ¿Qué haríamos si tenemos una parada cardiorrespiratoria? ¿Usarían el Vivirán? ¿Lo han usado? ¿Han tenido experiencias? Yo particularmente las veces que lo he usado no me ha servido. No sé si es que lo uso ya muy tarde o cómo es que debo usarlo, pero no he tenido buenos resultados. Mejores resultados he tenido con inotrópicos, con atropina, adrenalina, etilefrina, dopamina, dobutamina. He tenido mejores resultados con esos fármacos más que con estos estimulantes cardiorrespiratorios. Manejo analgésico postoperatorio. Las escalas de dolor más usadas en felinos. Bueno, las escalas de dolor más usadas en felinos
tenemos que son la escala de Glasgow, la escala de Botucatu, la escala analgésica de Colorado y la de Grimace. ¿Cuál es el tema con estas escalas? La escala de Glasgow es muy sencilla y es muy básica. Puede ser usada rápidamente y, bueno, si normalmente no usas ninguna escala, podrías empezar con una Glasgow. A no tener ningún dato, la Glasgow algo de información nos da. Así que mala no es. Puntos básicos: evaluar frente al dolor. Siempre temperatura del paciente, la posición de descanso del animal, cómo se encuentra, si está agazapado, si está en posición agazapado, con los ojos cerrados, con los bigotes caídos, si está en posición de querer defecar en el arenero, si está en el arenero todo el tiempo sentado, no come, no se alimenta, si no juega, no presta atención al entorno, llora, bufa, todo esto, ¿no? La escala de dolor más efectiva y completa, la más práctica y rápida. Bueno, a mi criterio, la más efectiva y completa viene a ser la escala de Botucatu en felinos. ¿Cuál es el problema con esa escala? Es tan completa y tan larga que se torna bastante tediosa hacerla con varios pacientes. La escala analgésica de Colorado es para mí si bien te demoras un poco, es la más completa y para mí la que mejor información me da. Y bueno, la escala de Grimace, que se basa en, en los rasgos faciales de los pacientes, de los felinos, para evaluar el grado de dolor. Esta escala también es muy interesante, muy completa, pero necesita cierto entrenamiento del que lo realiza, ¿no? Y bueno, doctores, eso es todo por hoy. Muchas gracias. A ver, voy a responder algunas preguntas. No, ya no hay más preguntas ya. Saludos a todos los colegas que han estado conectados vía Facebook de todas las partes del Perú, algunos colegas de otros países, para los colegas de Guatemala, Paraguay, México, etcétera. Muchas gracias. Es un honor que me hayan escuchado. Muchas gracias al doctor Edwin de Mucho Más que Bets por la oportunidad. Y ya, como saben, nos estaremos viendo, conversando, ampliando un poco más estos temas tan importantes. Ahora que ya estamos en el boom de los felinos, ¿no? Cada vez va aumentando las consultas, los casos, la gente cada vez quiere más felinos, quiere, ¿no? Por el tema de los departamentos, los ambientes chicos. Así que los espero este 22 y 23 para seguir conversando sobre anestesia felina y todo lo correspondiente al manejo cat friendly, a las máquinas de anestesia y la analgesia en nuestros pequeños gatitos. Muchas gracias. Gracias, doctor Bruno. Muchísimas gracias. Yo sé que lo que ha dado hoy es la punta del iceberg. Así Bastante es. información en tan poco tiempo, pero le agradecemos Sí, mucho. sí, sí. Hay algunas preguntas, no sé si las A habrá ver. visto. Traté de responder algunas Tenemos, que veía. A ver. sí, a ver, en el Facebook tenemos de la doctora Sibet Pietrido, combinación de acepromacina más ketamina en OVH. Ahí está. Sí, justo le había respondido. La combinación de ketamina con acepromacina, nos falta ahí algo más. Si bien es cierto, tenemos una tranquilización, tenemos una contención química, nos faltaría la combinación de un opioide, ¿no? Ya sea un opioide
como la morfina, un opioide como el fentanilo, ¿no? O de repente acompañado de otro opioide como el remifentanilo, o posiblemente el tramadol, pero el tramadol va a quedar muy corto para este tipo de procedimientos. Yo sería más de la elección de una morfina, fentanilo, acompañado de esta premedicación de acepromacina, podría ser una premedicación acepromacina, morfina, acepromacina, fentanilo e inducción de ketamina con midazolam, sería muy bueno, ¿no? Genial, genial, doctor. Luego, no sé si la leería la pregunta del doctor Juan del Moral. Doctor, mis felicitaciones fuertes. Mi pregunta es la gabapentina y manejo de pacientes felinos difíciles o agresivos utilizados con gabapentina altera al momento de la anestesia. A ver, muchas gracias, Doc. Muchas gracias. A ver, el Doc Juan del Moral, mi amigo. La gabapentina en felinos difíciles, bueno, lo que nos va a hacer es, nos va a reducir la ansiedad, el estrés, y por ende va a llegar el paciente más tranquilo a la consulta, a la clínica, y nos va a facilitar el manejo. Por ese lado nos va a facilitar el manejo, vamos a usar menos sedantes, va, va a tornarse más amigable para el manejo, menos inductores. Entonces, más que contraproducente, nos ayudaría, nos ayudaría. Y hay que recordar también que la gabapentina actúa muchas veces como un coadyuvante a los opioides. Entonces, si nosotros estamos trabajando con gabapentina y le sumamos un opioide, vamos a tener un efecto analgésico mayor. Entonces, por ese lado es interesante también. Genial, genial, doctor. La doctora Sami, hermosa pregunta. Buenas noches, doctor. ¿Ha utilizado lidocaína más ketamina en infusión continua como manejo analgésico? ¿Cómo le fue? Sí he usado, normalmente en felinos me da un poco de miedo la lido. La lido la trato de sacar. Lo que yo manejo en infusión continua es ketamina, dosis bajita, y lo asocio a dexmedeto. Trabajo keta con dexmedeto. En caso de que el animal necesite la lidocaína, la pongo pero muy bajita. Siempre soy muy cuidadoso con la lidocaína en gatos. Tengo colegas que lo usan sin ningún problema, el FLK, el TLK en felinos y no han tenido inconvenientes. Pero yo particularmente soy muy cuidadoso con la lido en gatos. O sea, sí se puede hacer, pero siempre hay que titular bien la dosis de lidocaína. Hay que recordar que la dosis de lidocaína es tóxica a partir de los 8 miligramos. Entonces, si nosotros trabajamos con dosis de 1 o 2 miligramos, no habría mayor problema en sachets grandes, ¿no? Un sachet de medio litro, 2, 3 miligramos de lidocaína, que se va a pasar pues, en 2, 3, 4 horas, no habría problema. Genial, excelente, Principalmente doctor. pasa por eso. Ajá. Pero Eh, a mí me gusta más la analgesia de ketamina con dexmedeto. Da una analgesia visceral, traumatológica, de columna, excelente. Yo manejo a mis pacientes neurológicos, traumatológicos con ketamina y dexmedeto. Aprovechando esa pregunta, doctor, la doctora Patricia Rojas también comentó, ¿recomiendas algún goteo, alguna infusión a goteo para dolor muy severo postquirúrgico? Claro, justamente ese goteo, el de ketamina con dexmedetomidina, va muy bien. Ketamina a 1 miligramo, hasta un poco menos, 0,5, 0,7 miligramos por kilogramo hora, y una dexmedetomidina a partir de 0,25 micras hasta 0,8 micras, 1 micra, dependiendo del grado del dolor, ¿no? Todo kilogramo, ¿verdad, Bruno? Exacto, sí. La doctora
Sibel Pietri nuevamente comenta, Doc, ¿se realiza cóctel con acipromacina y fentanilo? ¿A qué dosis? Y luego se aplicaría la ketamina, el tema de la OVH. ¿Verdad que- Ya, para el tema de la OVH, sí, podrías usar la cepromacina, pero la cepromacina se usa a dosis bien bajitas, bien bajitas. Usas dosis de más o menos eh, 0.00, como 30 micras de acepromacina, 30 micras por kilogramo de acepromacina, y de fentanilo usas entre 3 a 5 micras si lo vas a usar intramuscular. Y de ahí ya trabajas con ketamina, midazolam intravenoso. Pero ojo, siempre monitoreando la temperatura y la presión. Hay que recordar que la cepromacina tiene efectos dopaminérgicos a nivel de 2, y por ende nos da vasodilatación y hipotensión. Doc, quiero Ujú. aprovechar igual para preguntar, ¿qué tanto produce una apnea marcada la ketamina? ¿Cómo, Doc? Disculpe. ¿Qué tanto produce una apnea marcada la ketamina? Ah, la respiración apnéustica. Eso es dosis dependiente. Normalmente yo he visto esa respiración apnéustica a partir de 4 miligramos por kilogramo para arriba. Sabes que eso es lo que de alguna u otra manera nos angustia, Nos angustia, exacto, porque ¿no? uno cree que no está respirando, pero en realidad sí respira, solo que no se ven. Son como abdominales esas respiraciones que hace. Sí, Ah, sí, 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 así es. bueno, saludos, de verdad que los están viendo desde todos lados, a México, Paraguay, Colombia, Chile, todos lo felicitan, excelente charla. Acá hay una preguntita más de mi amigo el doctor Denis Serken. Buenas noches, Doc. ¿Sugiere fentanilo o remifentanilo en infusión para procesos traumatológicos? ¿Y cuál sería la dosis adecuada? En realidad yo soy más fan del remifentanilo. Si tienes un procedimiento traumatológico, depende del tiempo, ¿no? Si es un procedimiento traumatológico de media hora, 40 minutos, y es un paciente joven, relativamente joven, puedes manejar fentanilo, ¿no? Y es un paciente joven, medio inquieto, que va a estar así adolorido, puedes manejar fentanilo. Si es un paciente geriátrico y es una cirugía que va a durar 4, 5, 6 horas, donde necesitas una analgesia contundente porque es una cirugía de columna, una cirugía de trauma, ¿no? Muy larga, ahí sí te recomiendo el uso del remifentanilo en infusión. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el fentanilo y el remifentanilo es que uno se acumula en el cuerpo y el otro no. Entonces, el remifentanilo el animal metaboliza súper rápido y sale caminando a la hora. ¿Cuáles serían las dosis? La dosis del remifentanilo es variable. Va desde 7 microgramos, me parece, hasta 30 microgramos. Dependiendo de ahí, hay que ir ajustando dependiendo de la demanda y qué es lo que se necesita, ¿no? El fentanilo también me parece que va desde 2 microgramos hasta 10 microgramos. Siempre hay que irlo ajustando. Si uno usa una premedicación más contundente, usas dexmedeto, usas otros fármacos, lo ideal sería reducir un poco el opioide, ¿no? Porque hay que recordar que estos fármacos son más fuertes, nos producen una bradicardia bien marcada, que si no estamos acostumbrados nos vamos a pegar el susto de la vida, porque la frecuencia cardíaca baja a 25, 28, 30 latidos por minuto, se hacen unos espacios grandísimos entre latido y latido, se puede bajar la presión. Hay mucho riesgo cuando uno maneja remifentanilo sin tener el entrenamiento adecuado, más que todo ventilatorio, porque deprime mucho la respiración.
Genial, doctor. Aquí igual pregunta en el Zoom el doctor Andrés. No, buenas, ¿qué opina de ketamina más silacina y mantenimiento con propofol? Ketamina con silacina. Bueno, en mi época de estudiante y cuando realizaba prácticas, usaba ketamina, silacina y midazolam como premedicación. Como inductor, normalmente usaba propofol, pero he tenido problemas con el mantenimiento anestésico con propofol en gatos, más que todo porque se alarga la recuperación, por el tema metabólico que ya les voy a ir contando cómo actúa todo este hígado, qué ruta metabólica base, no es una ruta normal que usa el gato, es otra ruta. Entonces, en relación a todo eso es que a veces el mantenimiento anestésico no es el adecuado. Hay otra pregunta de la doctora Estefanía. Comenta, gracias, doc. Buena charla. Te quiero preguntar en un gatito cuál será la edad propicia para un procedimiento quirúrgico. Sea procedimiento de pronta acción como enucleación, no he tenido buenas experiencias. La edad propicia, mira, yo también tuve un caso en donde era un gato que le había dado no recuerdo el nombre de la enfermedad, y había perdido el ojo, había perdido parte del ojo. Enfermedad que había perdido parte del ojo. Sí, había perdido parte del ojo y tuvimos que esperar que desarrolle, que crezca, más o menos que tenga unos 4 meses, que se formen bien los órganos, el hígado, todo este proceso de las enzimas para poder metabolizar bien los fármacos, y entró tranquilamente a cirugía. Entró ella y su hermano. A los dos se les hizo enucleación y a la hora estaban tranquilos, sin ningún inconveniente, comiendo, sin dolor. Lógico que se tuvo que hacer un bloqueo retrovulvar, ¿no? Para manejar ahí la analgesia. Justo, doctora, aquí hay una pregunta, ya que comentaste que la hidro es poco tóxica. La doctora Castores pregunta, doctor, cuando extrae piezas dentales en la enfermedad periodontal, ¿usa la lidocaína para desensibilizar los nervios? Ah, claro, sí, 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 sí. Pero eso ya va a dosis dependiente, ¿no? Ya ahí eso vamos a hablar un poco en el curso sobre algunos bloqueos que son los procedimientos comunes, ¿no? Porque la extracción de piezas dentales, las exodoncias, son procedimientos comunes en felinos. Normalmente lo que yo hago es bloqueo toda la boca. Hago bloqueo maxilar y bloqueo mandibular. Con eso ya trabajamos tranquilamente, ¿no? Otra pregunta de la doctora Sibel Pietri, comentado en brachiocefálicos solo inhaladas, solo anestesia inhalada, solo se me imagina que se refiere. O puede ser Mm, activa también. También se puede usar TIVA, también se puede usar TIVA. Vamos al tema de cómo está ese brachiocefálico y qué tan brachiocefálico es. Tenemos grados de brachiocefálicos también, ¿no? Y dependiendo de eso, ver la gravedad de su síndrome. Pero sí, no hay problema, tú puedes usar fármacos sin ningún problema. Lo que sí hay que recordar todo lo que conlleva el síndrome brachiocefálico, ¿no? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Invite nuevamente a todos los asistentes a su curso del 21 y 22, que yo creo que va a estar súper, súper bueno. Eh, ahí yo les compartiré igual información ahí en redes, en Facebook o en los grupos de WhatsApp, no se preocupen. Una Sí, final claro, invitación, sería, doctor. sería bueno hacer un grupo de WhatsApp, cosa que ahí yo también les puedo compartir información, algún videíto de algún caso, como para ir ahí calentando motores, ir un poco ahí motivando.
Les puedo dejar así un tipo, una trivia, ¿no? Así como para que vayan ahí ejercitando el cerebro ahí con la medicina felina. Doctor, una última pregunta, abusando de su tiempo ya. El doctor Rodrigo Mamani Huiza, premedicación, Ujú. propoformas midazolam, transoperatorio soturano, continuo propofol, ¿qué tal le va en traumatología? Pasamos otra vez ahí el tema, no hay analgesia. La premedicación, parte importante en la premedicación es que vaya junto con un opioide. Tenemos el tranquilizante, que es la benzodiazepina, que nos va a dar ese efecto hipnótico. Necesitaríamos el apoyo de un opioide y si es cirugía traumatológica, tendríamos que apoyarnos en un alfa 2 agonista por el efecto que el alfa-2 agonista actúa a nivel también del asta dorsal de la médula espinal, desensibilizándola y creando esta protección neurovegetativa que es tan importante en las cirugías traumatológicas, ¿no? Para evitar este dolor del miembro fantasma, estos dolores crónicos. Es por eso tan importante el manejo analgésico desde antes, la buena elección de drogas contundentes, el manejo intraquirúrgico y el manejo postoperatorio, para así evitar en estas cirugías traumatológicas que son muy cruentas este dolor del miembro fantasma o estos dolores crónicos. Lo que comenta el doctor, o sea, está bien, sí, pero necesitaríamos sumar un opioide o un alfa 2 agonista para aumentar esa potencia analgésica. Excelente, excelente, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los asistentes que se conectaron, a los colegas de México, Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, claro, Perú. Muchas gracias, doctor Bruno. De verdad que tremenda, tremenda charla. Gracias por los pequeños tips que nos ha dado, que van a ser grandes herramientas en nuestra clínica diaria. Y esperamos verlo para el curso del 21 y 22. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a usted, doctor, por la oportunidad. Muchas gracias por poderme escuchar, compartir un poquito mis experiencias. Qué bueno que les haya gustado y lo importante, terminar esta charla siempre con algo nuevo, irnos a dormir, ¿no? Habiendo aprendido algo en el día. Eso es muy importante siempre. Muchas gracias con todos, nos Muchas estamos viendo gracias. pronto, ya siguen viniendo las charlas gratuitas, no se preocupen, Sí, que va a haber mucho, mucho contenido. Recuerden compartir esta información porque la idea es que sí. más colegas se puedan sumar con esto. Muchas gracias a Así todos, es. hasta una próxima oportunidad. Así es, Doc. Gracias. Y una cosita, Doc. Por ahí también de repente puede venir, les adelanto, un cursito de manejo cat friendly para los interesados, ya más específico, ¿no? Por ahí, si se apuntan, si les interesa, se comunican con el doctor Eve. Genial, genial. Muchas gracias, ¿Ya? doctor, nuevamente. Gracias a todos, que Listo, Doc. tengan buenas noches. Un abrazote. Cuídense Un abrazo. mucho y a seguir con las mascarillas. Hasta Gracias, luego. doctor.